¿Qué va a pasar en los partidos de Champions de esta próxima semana? Yo ya lo sé. Dentro vídeo. Aquí va a ser el sitio donde me voy a sentar hoy y vamos a hablar de los partidos de Champions de esta próxima semana, que creo que va a ser, yo creo que épico y apasionante, más o menos. Por cierto, hoy hace un día espectacular, empiezan a hacer días espectaculares en Madrid, pero eso sí, tengo una alergia que si me notas con la voz rara, lo siento, pero es que es lo que tiene el polen. En fin, vamos a hablar rápidamente un poco de lo que yo creo que va a pasar en esos partidos y un poquito en el estado de cómo están esas 4 eliminatorias, que me parece a cada una más apasionante. Vamos a hablar un poquito más de los enfrentamientos de los equipos españoles, pero también voy a hablar un poquito más del resto. Vamos a empezar por el Bayern Múnich-Real Madrid, que se juega, si no estoy yo mal, el miércoles, perdón. Claro que es al revés, es miércoles. Bueno, vamos a hacerlo así. Los partidos del miércoles. Bayern Múnich-Real Madrid. Vamos con una desventaja, o el Real Madrid va con una desventaja de 1-2. Me parece que el gol de Mbappé en la ida puede ser bastante clave, pero yo sinceramente veo muy difícil, no lo veo imposible, pero veo muy difícil que este Real Madrid sea capaz de ganar en Múnich, porque veo que el Bayern es un equipo bastante fuerte y es un equipo que en casa normalmente es una pisonadora, y creo que se puede dar un poquito esas circunstancias, pero para llevar a un 0-1 o un 1-2, es decir, un resultado que podría el Real Madrid llevarle una prórroga, si eso se da, ahí puede pasar cualquier cosa. Me parece que es difícil, me parece que va a ser difícil, en principio es difícil, pero también creo una cosa, y ahora me voy a mojar y voy a decir lo que yo creo que va a pasar. Creo una cosa, que es que el Real Madrid es verdad que tiene una mística con esta competición, que yo siempre digo que el único que le puede igualar un poquito en cuanto a mística es un equipo precisamente como el Bayern Múnich, a lo mejor el Liverpool, a lo mejor algún equipo así, en cuanto a mística, no estoy hablando ni de grandeza ni de más títulos, en cuanto a mística o no sé, atractivo por esa competición que les hace dar un plus que muchas veces no sabemos de dónde sale. Si es alguien capaz de hacerlo, desde luego en Champions es el Real Madrid. Dicho esto, como quiero mojarme, quiero decir lo que yo creo que va a pasar, y cuando pienso en lo que yo creo que va a pasar, mi mente me lleva hacia algo racional. Yo voy a decir que creo que la eliminatoria se la va a llevar el Bayern, pero creo que va a ser a través de o bien de un empate, o bien de algo así, o bien de una victoria bastante justa. Es decir, yo no veo que mi lógica no me lleva a pensar que el Bayern va a coger y va a hacer un 4-1 fácil. Mi lógica no me llega a pensar eso. Por lo tanto, ahí yo veo posibilidades. Si por ejemplo habláramos de porcentajes, ya que está tanto de moda, yo le daría quizás un 65% de posibilidades al Bayern Múnich y un 35% en este caso para el Real Madrid, pensando que ese 35% de posibilidades es prácticamente pues darle, si no la mayoría, pero más posibilidades al Bayern que al Real Madrid, ¿no?, de pasar. Creo que va a ser un partido, eso sí, apasionante, como fue el partidazo de la ida, que fue uno de los mejores partidos que yo he visto en los últimos meses. Vamos con el siguiente. También se juega el miércoles, en este caso, como hemos empezado con los del miércoles, Arsenal Sporting de Portugal. Aquí, desde luego, yo creo que el favorito tiene que ser el Arsenal. Viene con un 0-1 en Portugal, con un equipo que
es claramente superior al Sporting de Portugal, el equipo que ahora mismo está primero de la Premier, que es muy posible que gane este año la Premier League. Un equipo que lleva haciendo un trabajo Arteta de los últimos años bastante potente, y de hecho por eso estamos viendo al Arsenal donde le estamos viendo. Y en años anteriores parecía que no eran capaces un poco de llegar hasta aquí. Y hay una cosa que siempre me ha llamado la atención del Arsenal, que es el hecho de que yo recuerdo muchas veces que se le ha calificado de favorito, que pero este Arsenal con lo bien que juega va a ganar la Premier, va a ganar la Champions, y luego al final, cuando llegan los momentos importantes, se ha desinflado muchas veces. Con esto no estoy diciendo que vaya a pasar esta vez, no, o no tendría por qué, pero sí estoy diciendo que es algo que ha ocurrido otras veces y que, bueno, ahora hablaremos de los cruces porque me apetece señalar una cosa en cuanto a los cruces. Yo creo que en este partido, si hablamos también de porcentajes, pues es que prácticamente le doy un 80% de posibilidades a la Arsenal para que saque la eliminatoria y un 20%, quizás siendo optimista, para que remontara el Sporting de Portugal y se metiera en las semifinales. Vamos con los partidos entonces del martes. Atlético de Madrid, Barcelona. Llevamos un 0-2 de ventaja. Es el Metropolitano. Es el Atlético de Madrid, un equipo que sabe competir muy bien, además en este tipo de situaciones. Es Cholo Simeone, que suele plantear muy bien este tipo de cosas. Y es un Atlético de Madrid que además, ¿cómo decirlo?, se le puede dar bien al Barcelona, porque el Barcelona es un equipo que está acostumbrado a arriesgar, está acostumbrado a ir hacia adelante sin importar un poco lo que le pueda pasar atrás, ¿no? Que esto es un apunte. A mí me pareció que el otro día, está claro que la expulsión afecta, pero me dio la sensación, incluso antes de la expulsión, estoy hablando del partido de ida, que no fue un Barcelona tan incisivo como a lo mejor yo podía haber esperado, que no fue un Barcelona tan fulminante como lo he visto otras veces. Pero yo creo que no fue una cuestión tanto del Barcelona, sino que fue una cuestión de que el Atlético de Madrid salió muy bien plantado y salió controlando muy bien todo el partido. Estoy hablando antes de la expulsión. Luego, efectivamente, llega la expulsión de Cubarsí y todo lo que antes estaba pasando se va por el sumidero, porque ya el Barcelona se mete en otra situación muy distinta. Y aún así, ahí el Barça es un equipo que podría haber incluso arriesgado mucho más. Pero es una idea que yo tengo, y es una idea que yo tengo también en cuanto al Atlético de Madrid. Me parece que pecó un poco con el 0-2 en los minutos finales, de ser un poco conservador, vamos a llamarlo así, cuando tenía una situación perfecta para irse a buscar un 0-3 o incluso más goles que hubieran resuelto la eliminatoria. ¿Con esto qué quiero decir? Que a pesar de todo esto, yo no daría por concluida la eliminatoria, ni mucho menos, porque si hay un equipo que a pesar de todo esto es capaz de hacer ese tipo de remontadas fuera del Metropolitano, además, es el Barcelona, es precisamente el Barcelona. Si hablamos de porcentajes, que es lo que venía antes, vamos a poner un 30% de posibilidades para el Barcelona, para que pase la eliminatoria, y un 70% de posibilidades para que el Atlético de Madrid mantenga la distancia y se meta en semifinales. Y aquí, en este punto, es donde tengo que hacer una pequeña reflexión, que es que el ganador de esta eliminatoria jugaría contra el ganador de la eliminatoria entre Arsenal y Sporting de Portugal. Y yo quiero decir que el Arsenal, tal y como sería otro equipo que por la forma de jugar se le podría dar muy bien al Atlético de Madrid. Sé que jugaron en Champions hace
relativamente poco, creo que fue la temporada pasada y que sufrió un correctivo importante en el Emirates, pero creo que me da la sensación de que puede ser también un equipo de esos que dejan jugar, de esos que... Y creo que al Atlético de Madrid del solo ese tipo de equipos se le pueden venir mejor que a lo mejor un Liverpool, por ejemplo, que a lo mejor no te deja jugar tanto, a lo mejor te mete mucha más intensidad, y eso que al Liverpool la ha eliminado varias veces, el Atlético. No sé, me da esa sensación y ese es un pálpito mío, por decirlo. Vamos con el siguiente, con la última ya. Liverpool, Paris Saint-Germain. Estoy viendo el partido de ida, que ganó el PSG 2-0, que yo creo que fue absoluto dominador en todo. Si puedo poner más palabras superlativas, es que ahora no me acuerdo, pero creo que fue absolutamente superior al Paris Saint-Germain en todo, ante un Liverpool que es verdad que no está bien en la Premier. Veremos qué pasa con el futuro de Arne Slot. Me parece que eso puede ser además un buen tema para un vídeo, porque yo creo que está en el aire y está claro que la temporada que ha hecho el Liverpool, que está haciendo el Liverpool de hecho, es bastante mala. Pero bueno, tenía que llegar en algún momento que eso se diese. Y esta eliminatoria creo que está muy a favor del PSG. Es verdad que podemos pensar, bueno, pero es que va a haber en Anfield, ¿qué pasa? Anfield siempre es un campo complicado. Liverpool es de esos equipos que tiene esa mística con esta competición, es de esos equipos que tienen grandeza, ese tipo de grandeza que hace que estos partidos no sean tan sencillos como puedan decir los números. Así que por ahí puede estar un poquito la duda de lo que puede pasar, pero yo aquí, volviendo a los porcentajes, yo le daría un 80% para el PSG para pasar a semifinales y un 20% para el Liverpool. Así lo veo. Y luego se enfrentaría al ganador del Bayern Real Madrid. Por lo tanto, lo más posible es que veamos un Paris Saint-Germain Bayern Múnich en la otra semifinal. Veremos. Puede ser una eliminatoria absolutamente preciosa, una final anticipada. Esa posible eliminatoria entre Bayern y Paris Saint-Germain. Veremos un poquito qué es lo que termina pasando, pero creo que esto es lo que va a pasar y creo que eso sí, vamos a tener una jornada épica o 2 días épicas en Champions. Por cierto, antes de terminar, me parece que la UEFA ya en esta ronda, no sé, yo creo que sería más divertido si fueran los 4 partidos en el mismo día. Entiendo el porqué, entiendo que por supuesto las televisiones y demás lío, pero yo creo que sería más bonito, que se podrían hacer incluso en otro horario, en fin. O sea, llevarse 2 partidos a las 7 menos cuarto y otros 2 a las 9. Yo creo que sería más interesante, más de cara al espectáculo, a la intensidad del espectáculo. Pero bueno, es simplemente una opinión personal. Voy a dejar por el vídeo por aquí, desde el parque con el sol. No sin antes pues deciros que os unáis a este proyecto, que os suscribáis al canal, que quiero hacer muchas cosas y sobre todo quiero hacer muchas cosas para el Mundial, junto con el otro canal, Alfon Explora, que estoy preparando algo que puede ser bastante divertido para esos días. De momento vamos a dejar el vídeo aquí y, como digo siempre, nos vemos dentro de poco. Adiós.